Bueno, muy buenas tardes nuevamente y felicitaciones por el esfuerzo que hacen día a día para estar conectada a esta plataforma que fue suplida, la clase presencial, ¿verdad? Por una virtual, ¿verdad? Pero no obstante, nosotros estamos dando todo de nosotros y de ustedes también para poder salir de la mejor manera posible. Lo que vamos a estar desarrollando hoy no es nada nuevo para ustedes, porque es como una retroalimentación de la unidad 7 que vamos a estar viendo hoy con lo que se relaciona a IEPI. Ustedes ya saben lo que es IEPI, que es la atención integrada a las enfermedades prevalentes de la infancia, cuya exposición fue desarrollada también por uno de los grupos. Y ustedes saben de que este es una estrategia, ¿verdad? La atención integral de enfermedades propias de la infancia son estrategias que uno realiza con el objetivo de mejorar cada vez más la salud de todos nuestros niños que conforman nuestra nación, ¿verdad? Es decir, IEPI es una estrategia que está centrada en la atención de los niños, cuidado de los niños. Y ustedes saben que los niños menores de 5 años son los más vulnerables. Los niños de recién nacido, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años y 5 años, dijimos que son mucho más vulnerables a lo que son de mayor para 5, ¿verdad? ¿Por qué les parece que son tan vulnerables estos grupos de niños? A ver. A ver. ¿Quién me hace como una síntesis de lo que estamos diciendo? Son más vulnerables porque a esa edad están más expuestos a diferentes tipos de patologías, ¿se acuerdan? En un momento dado los compañeros también cuando tocaron esta exposición mencionaron ciertas enfermedades que son más propensos en esos grupos de edades. Bueno, entonces, atención integrada a las enfermedades prevalentes de la infancia son estrategias, ¿verdad? Y constituyen actualmente una de las principales herramientas para mejorar la salud de la niñez, centrándose su atención o centrando su atención en el estado de salud de estos grupos más vulnerables. Bueno, entonces, los menores de 5 años y no las enfermedades que ocasionalmente pueden afectarlos, ¿verdad? Son grupos de edades que están entonces monitoreados constantemente porque son los grupos más vulnerables, dijimos. De este modo se reduce oportunidades perdidas de detección precoz y tratamiento de las enfermedades, porque ustedes saben de que cuando nosotros prevenimos es mucho mejor. Y si hablamos de salud pública, hablamos de promoción y hablamos de prevención. Solamente que en esta unidad nos abocaremos más a estos grupos de niños menores de 5 años. Y no me voy a cansar en repetirle, ¿verdad?, que son los grupos de edades más vulnerables que nosotros podamos entonces tener en un momento dado. Si nosotros estamos trabajando en una comunidad, tenemos que realizar como un relevamiento de datos. ¿Cuántos niños menores de 5 años nosotros tenemos en esa comunidad? Va a ser tan importante porque nosotros a través de esos datos vamos a tener claro el panorama de cómo podemos rever algún tipo de situaciones que pongan en riesgo entonces la salud de esos niños que se encuentran en esa área. Bueno, entonces nuestra labor es tan importante
cuando mencionamos detección precoz y tratamiento de enfermedades que puedan pasar inadvertidas para las madres, padres y personal de salud, dice, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que ser muy quisquilloso en realizar el diagnóstico, entonces, de salud de los niños menores de 5 años en la comunidad que nos reste trabajar. ¿Seguimos? ¿No hay preguntitas? ¿O no? Seguimos, porque Bueno, excelente. Entonces acá de esta diapositiva lo que quiero que ustedes se fichen bien es que la detección precoz y tratamiento de las enfermedades que puedan pasar desapercibidas o inadvertidas, ya sea por los padres o incluso hasta por el personal de salud. ¿Cuándo pasaría inadvertido por el personal de salud? Cuando aquella persona lo hace de manera, ¿cómo les voy a decir? ¿Cuál sería la palabra correcta? De manera irresponsable, es la palabra correcta. De manera irresponsable, entonces, el diagnóstico de salud de los niños menores en una comunidad. Porque si nosotros nos empoderamos de nuestro trabajo y tenemos todos los conocimientos necesarios para realizar estas tareas o estas actividades, no nos pueden pasar entonces ninguna enfermedad sin que nosotros hayamos captado. Muy importante entonces es nuestra labor cuando hablamos del campo operativo entonces de la salud pública y más aún cuando nos referimos a la atención integrada a las enfermedades prevalentes, a lo que es la estrategia de AYEP, ¿verdad? Bueno, cuando nosotros seguimos mencionando lo que se refiere entonces a la atención integrada, debemos mencionar siempre lo preventivo, la promoción de la salud como parte de la atención. Entonces, nuestro pilar fundamental es lo preventivo. Cuando nosotros prevenimos, por supuesto, tenemos que tener muy en cuenta lo que es la promoción. Si nosotros nos remontamos a las primeras clases, hemos dicho de que es muy importante en nuestro desenvolvimiento profesional en el área rural la promoción de la salud, ¿verdad? Porque es mucho más beneficioso prevenir con capacitaciones, darle a conocer a la gente cuáles son las maneras correctas de alimentación, cuáles son las maneras correctas de vivir, ¿verdad? O sea que es como engloba en su totalidad. El buen vivir es sinónimo de buena salud, ¿verdad? Entonces, es muy importante también cuando nosotros hablamos de atención integrada y de esta estrategia tan importante, fundamental, diría, que con los conocimientos que nosotros estamos adquiriendo el día a día en relación a la práctica de cuidados y atención de los niños menores de 5 años, ya sea en el hogar, ¿verdad? Puede ser en el crecimiento y en el desarrollo saludable, nos va a redituar entonces respuestas positivas. Pero si yo no tengo los conocimientos necesarios para ofrecer en la atención, por ejemplo, de cuidados de niños en el hogar, ¿cómo voy a enseñar? ¿Cuáles son las estrategias de cuidado que yo voy a socializar con los padres o con otros grupos de individuos para evitar, por ejemplo, daños que pueden ocurrir en el hogar
Ahora sí, si yo, por ejemplo, me capacito y a través de mi capacitación adquiero los conocimientos necesarios de cuáles son todas aquellas situaciones que ponen en riesgo al niño dentro del hogar, yo voy a socializar, ¿verdad? Y no quiero pasar de largo este tema y preguntarle un poco, quién más, quién menos tenemos criaturas chicas en nuestras casas, ¿verdad? ¿Cuáles son los cuidados que nosotros generalmente impartimos cuando tenemos niños menores de 5 años en la casa? A ver, Cuidado en la alimentación sería uno. algo, Después, sí. y algo que ponga en riesgo, por ejemplo, a ese niño también que no fuese relacionado a la alimentación, que por ejemplo, Quiera abrigar, profe, en este invierno, que quieran jugar, que quieran tocar agua, se mojan, también, se enfrían. sí, ven, cuando nosotros lanzamos así una pregunta, aparece un abanico de respuestas, ¿verdad? Porque sí tienen conocimiento, me hablan de la alimentación, me hablan de la parte respiratoria, ¿verdad? Evitar que ellos se adquieran un cuadro gripal, ¿verdad? De repente, Intoxicación, profe, no entra. ¿cómo? Intoxicación que consuman, por ejemplo, ahora la Yudin que se está utilizando mucho, que todo que metan ahí. Excelente, ¿verdad? Intoxicaciones por sustancias químicas. Excelente, ven cómo van apareciendo. Y también nosotros a veces orientamos a que no, a evitar la electrocución, ¿verdad? Ahogamiento. Después, ¿qué más a veces ellos hacen con descuido? Subirse en los árboles, treparse. Muy bien, caídas, ¿verdad? Excelente. Todo eso entonces nosotros tenemos que socializar cuando estamos trabajando en una comunidad. Cuando nosotros le vamos a hablar, tenemos que tener cuidado de que nuestros niños no consuman sustancias tóxicas y ya le ponemos a mencionar. Eviten tener hipoclorito o ayudín destapado. Eviten tener en lugares accesibles para los niños. Eviten ustedes tener medicamentos que consumen ustedes los adultos al alcance de los niños. ¿Ven? Son cosas, situaciones que van apareciendo de acuerdo a lo que nosotros podamos socializar con los padres o con los cuidadores, ¿verdad? Se abren miles de respuestas que nosotros podemos realizar. Muy bien, entonces esta atención integrada entonces es una estrategia que no solamente se abarca o abarca lo relacionado a la enfermedad, sino a todos los factores que ponen en riesgo la vida de ese niño menor de 5 años. ¿Está? Bueno, cuando nosotros hablamos de estrategias, también no podemos dejar de mencionar los objetivos. Así como tan importante es esta estrategia, también tienen objetivos así primordiales, ¿verdad? El primer objetivo, reducir la mortalidad en los niños menores de 5 años. O sea que lo menos posible entonces eviten. Que no, nuestra idea es luego la mortalidad cero, ¿verdad? Pero muchas veces eso es una, una idea que no podemos lograr todavía hasta hoy. Tenemos todavía tareas pendientes. Entonces, uno de los objetivos es reducir la mortalidad en los niños menores de 5 años, especialmente las causadas por neumonía. La compañera mencionó de que evitar que toquen agua, abrigarse, evitar que en los momentos muy frescos ellos salgan de la habitación o del área de la casa. ¿Verdad? Habló también de la alimentación y ahí ustedes tienen un ejemplo de que si no tienen un control estricto relacionado a estos tipos
de factores, entonces aparecen neumonías, diarreas, gracias a Dios y la Virgen nosotros la malaria muy poco en nuestro país, incluso cero, tuberculosis sí, y dengue que también nosotros tuvimos una epidemia de dengue. Cuando nosotros hablamos de dengue, ¿cuáles son las orientaciones que nosotros le daríamos a los padres en relación a estos niños menores de 5 años? A ver. Que use mangas largas, por más que haga calor, que para prevenir también la insolación en tiempos de... Excelente. Así Muy cubre bien. 2 ocasiones, los accidentes. También, profe, no es, o sea, muchos dicen que usen repelente, pero no es tan recomendable por la piel sensible que ellos tienen todavía. Sí, porque las sustancias también son tóxicas. Nosotros miramos y dice es apto para humanos, ¿verdad? Pero en los niñitos también se debe tener en cuenta eso. Motivo por el cual también tenemos que capacitarnos en realizar los repelentes naturales. Ustedes saben cuáles son los repelentes naturales que en un momento dado se socializó, ¿verdad? ¿Verdad? No. Bueno, dicen, por ejemplo, hojas de el cerdón paraguay, ¿verdad? Es una planta, ¿verdad? Y que supuestamente luego de eso está hecho algunos repelentes. Entonces nosotros tenemos que usar las hojas de estas plantas medicinales que muchas veces nos sirven de repelente, ¿verdad? Bueno, en cuanto a la nutrición, la compañera también ya habló. Y en cuanto a las enfermedades prevenibles por vacuna, así como sus complicaciones. Cuando nosotros hablamos de trastornos nutricionales, tenemos que entrar con mucha responsabilidad a darle a conocer entonces cuáles son los alimentos que deben consumir los niños, cuáles son los controles que deben recibir ellos cuando están recibiendo algún tipo de alimento, o cómo se tiene que elaborar los alimentos, ¿verdad? Yo sé, ustedes me van a decir, pero yo no soy nutricionista, pero van a ser futuras licenciadas y futuros licenciados, ¿verdad? Que tienen que tener un conocimiento general, un conocimiento global. Por eso que hoy día enfermería ocupa nuevamente el sitial preponderal, ¿verdad? Porque está preparado, tiene conocimiento globalizado. Para todo tipo de actividades la enfermera está preparada. Por eso nosotros estamos hablando de todo esto. O si no me van a decir ustedes, no, pero yo no voy a ser salubrista. Entiendo, capaz que no sean el día de mañana salubristas, pero pasado mañana pueden ser gerentes. Y al ser gerente, entonces, hay diferentes tipos de actividades que pueden ustedes estar ejerciendo. Bueno, cuando nosotros hablamos de prevenibles por vacuna, ¿a qué nos referíamos? Retroalimentación. Y que el niño tenga todas las vacunas pertinentes a su, por ejemplo, meses, un año, y los refuerzos. Muy bien, entonces que los niños estén al día con sus esquemas de vacunaciones, ¿verdad? Que son para las edades etarias por la cual está cursando ese niño, ¿verdad? ¿Y por qué dice enfermedades prevenibles? Enfermedades prevenibles, entonces, son enfermedades prevenibles por vacuna o inmunoprevenibles, van a escuchar. Acá la palabra lo engloba todo, enfermedades prevenibles por vacuna, pero si en algún momento alguien les dice, ¿me podés mencionar cuáles son las enfermedades inmunoprevenibles? ¿Cuáles son las enfermedades que le van a citar ustedes? A ver. Puede ser, profe, el resfriado. ¿Cuáles son las enfermedades inmuno? Puede ser influenza,
también prevenimos por vacuna. Después, otra patología. A ver, otra. Gisela, ¿Mm? La la varicela. varicela, muy bien. Entonces, influenza, ¿por qué? Porque ustedes saben que hay una vacuna estacional que es la antiinfluenza, que si yo me aplico tengo la posibilidad de no contraer la enfermedad o de reducir al mínimo las secuelas que me puedan dar, ¿verdad? Muy bien, excelente. Entonces, influenza, puede ser la varicela, puede ser, ¿qué cosa también? Sarampión. Sarampión. Sarampión, muy bien. Entonces son enfermedades inmunoprevenibles, que si yo me administro, tienen que tener en cuenta que al introducir en el organismo, ¿verdad? Estas vacunas o estos biológicos causan una reacción de inmunidad. Si bien muchas veces padece la enfermedad, ese niño lo padece, pero en menor grado. Las complicaciones son mínimas. A eso quiero que ustedes tengan un poco, quiero que tengan bien en cuenta esto, verá que muchas veces la prevención no es el 100%, pero es el 99.9%. Ese 1% puede ser que aparezca algún tipo de enfermedad que pudo haberse prevenido por vacunación. Muy bien, excelente la acotación. El otro objetivo entonces es reducir la incidencia o la gravedad de los episodios de enfermedades. Cuando nosotros hablamos de incidencia, nos referimos a que aparezcan diferentes casos de una misma patología, que aparezca mucho. Ahora, por ejemplo, nosotros estamos en una pandemia, pero la incidencia de casos es abismal. Hasta nos asusta ahora, ¿verdad? Según los comentarios a través de los medios de prensa, están diciendo que están proyectando 272 fallecimientos en el mes de agosto, dicen, ¿verdad? Pero que esto puede reducir si es que la población o la comunidad utiliza adecuadamente tapabocas quirúrgicas o cualquier tipo de tapabocas. ¿Escucharon o vieron esa noticia ustedes? Sí, escuchamos, profesora. Mm. ¿Y cómo sería, cómo ellos van a sacar esa cifra? ¿Cómo van a saber a qué persona vulnerable, o sea, le va a afectar fatalmente? Eso es lo que... Ahora mismo lo que ellos están sacando, muy, muy buena tu pregunta, porque cuando ustedes hacen preguntas, nosotros respondemos y disipamos las dudas. Pero tu pregunta es excelente, ¿cómo ellos? Muy bien, ¿cómo ellos hicieron? Porque están haciendo una proyección teniendo en cuenta los casos a partir de tal fecha hasta hoy. Ustedes saben de que cuando iniciamos la pandemia fueron 1, fueron 2 y 0 los números de fallecimiento. A partir de cierta época, de cierta fecha, aumentaron a 1, después ya fueron 2 al día y no llegamos todavía a 3. Gracias a Dios y la Virgen, ¿verdad? Y ojalá que no lleguemos, ¿verdad? Pero a través de esta estadística que hoy día nosotros estamos teniendo, ellos hacen la proyección. Es lo mismo que ustedes digan, bueno, a partir de hoy yo voy a juntar 1000 guaraní. Para tal fecha voy a tener tantos mil. La proyección voy a tener. Pero ellos están haciendo, por ejemplo, si el lunes hubo 2 fallecimientos, martes no hubo, miércoles no hubo, jueves recién hubo otra vez un fallecimiento, ¿verdad? Entonces, así ellos están sacando las estadísticas y hacen como una proyección. Así nomás es.
Está bien lo que me decís, ¿verdad? ¿Y cómo ellos saben tanto la gravedad? No, ahora no te dice a qué grupo etario o a qué grupo de riesgo va a ocurrir mayor número de fallecimientos. Ellos solamente por la cantidad de óbitos que está apareciendo el día a día. Ayer o anteayer falleció el intendente municipal de Azoteu, ¿verdad? Y fue una de las personas más jóvenes en este grupo de personas que ya fallecieron, dice, ¿verdad? Pero hoy se dio otro caso en una chica de 18 años y otro de 78, una persona mayor también. ¿Escucharon eso, verdad? Sí, escuchamos, Mm. pero el tema de la chica, su tía afirmó que ya estaba padeciendo otros problemas, otras complicaciones que niegan que sea por eso. Niegan Bueno, que entre sea. paréntesis, entre paréntesis, Mm, te escucho. Se fue la señal. Joana sos, ¿verdad? no, Sonia. Mm, Sonia. ¿Qué pasó? Entre paréntesis dijiste. No, y ese último, o sea, el de la chica, entre paréntesis se deja porque ellos Ah, no niegan que está sea. confirmado, ¿verdad? Hasta que tengamos entonces el estudio confirmado, ¿verdad? Hasta que Sí. tengamos un estudio confirmado emitido por el ministro de Salud Pública y Bienestar Social, porque ustedes saben que el único vocero oficial a nivel país en este mismo momento es el doctor Mazzoleni, ¿verdad? Si nosotros escuchamos de sus informaciones o emite un comunicado en el cual nos dice, no, la fulana de tal de 18 años no fue COVID, entonces nosotros vamos a creer, sí fue COVID, pero ustedes saben que hay muchos comentarios de repente maliciosos para desestabilizar el sistema mismo, ¿verdad? Y en este momento nosotros no estamos para desestabilizar nada, porque si nosotros no desestabilizamos, entonces estamos todos en riesgo, ¿sí? Profe, pero ¿cómo van a comprobar más si falleció, ¿verdad? Y se dijo que fue por el COVID. Y supuestamente, o sea, la OMS dio una orden que no se haga ninguna biopsia por peligro a contagio Masivo. de... Sí, Excelente, muy bien, porque seguramente antes de su fallecimiento le sacaron las muestras. Y acuérdense que las muestras se quitan al quinto día de haber aparecido los síntomas. No sabemos si en ello sí le sacaron y generalmente está en 72 horas, ¿verdad? O sea que autopsia en ella no se va a hacer, pero sí, si tuvieron, ¿cómo te voy a decir? Si tuvieron materiales, podemos tener el estudio. ¿Está? Pero autopsia no. Autopsia no. Bueno, entonces dijimos ya que reducir la incidencia y la gravedad entonces de las enfermedades infecciosas que afectan a los niños. Ustedes saben que hay muchísimas enfermedades infecciosas que ponen en riesgo la vida de los niños, ¿verdad? Y como ustedes ya mencionaron allí, que tenemos que cuidarle que ellos se abriguen bien, habla de la diarrea, productos de alimentos también mal elaborados, pueden ser por virus, tenemos la tuberculosis, así como también otras complicaciones. ¿Alguien quiere aportar algo? Seguimos. Bueno, Sí, está todo bien. bueno. También no debemos dejar de mencionar entre los objetivos tan importantes de esta estrategia el de garantizar una adecuada calidad de atención de los niños menores de 5 años, tanto en los servicios de salud, en el hogar y en la comunidad. Así como estábamos diciendo de que si nosotros estamos capacitados
de darle a conocer a los padres cuáles son los cuidados que deben brindarle a estos niños, lo podemos hacer. También menciona de que nosotros también en una institución prestadora de salud podemos dar atención a estos niños menores, ya sea en los servicios de salud, puede ser en el hogar o puede ser en la comunidad. No se olviden de esto. Entonces, garantizar una adecuada calidad de atención de los niños menores de 5 años, ya sea en el hogar, en las instituciones sanitarias o puede ser servicio de salud, como aparece en la diapositiva, y en la comunidad. Es amplia la tarea que nosotros podemos hacer. No solamente nos abocaremos a un grupo de niños que se encuentra en la comunidad, sino también nos abocaremos a los niños que se encuentran en la casa y a los niños que vienen con sus madres en un servicio de salud solicitando asistencia sanitaria. Bueno, algo muy importante que no debemos dejar de pasar de mencionar en esta parte es de que muchas veces las madres se van con sus niños menores a las instituciones prestadoras de salud, pero se van para consultar por ellas. La madre va a consultar, pero se va con un niño de 2 años, de 3 años, o de 4 años, o de 5 años, que son los grupos de riesgo que a nosotros nos interesa monitorear siempre, porque dijimos que son los grupos que son muy vulnerables. Yo, salubrista, ¿qué voy a hacer entonces? Le voy a prestar asistencia a la madre, pero no le puedo dejar de tener en cuenta a ese niño que se va con su madre, aunque ella no me diga que el niño no se fue a consultar. Yo le tengo que decir, hola mami, ¿y vos? Y tal cosa me trae. Bueno, le atiendo a la madre, entonces le digo, ¿y tu niño cuánto tiempo tiene? Tanto, 3 años o 1 año, 5 meses, dependiendo de la edad que me diga. Entonces le digo, ¿y él come bien? Recibió todas sus vacunas, no tuvo fiebre, aparentemente no le duele nada. ¿Cada cuánto le traes, mami, a que le controlemos? Son preguntas que ustedes ya tienen que ir diciendo cuando se presentan estas situaciones, estos tipos de consulta. Nuestra visión tiene que ser amplia, no solamente abocarnos a un grupo pequeño, sino, como decía la anterior diapositiva, abocarnos a todo, a los que vienen al servicio de salud, a los que están en la comunidad y a los que están en su casa. ¿Está? ¿Alguien quiere mencionar algo? ¿No? No, pero Bueno, ya se entendió. excelente. Seguimos entonces. El otro objetivo muy importante entonces es fortalecer aspectos de promoción y prevención en la rutina de la atención de los servicios de salud y en la comunidad. Esta palabra es crucial para nosotros. Aspectos de promoción y prevención, pero que sea de rutina, que no sea improvisada cada vez que a mí se me antoja nada más, yo voy a hablar de promoción. Yo voy a decir, ay, hoy me toca hacer una visita domiciliaria, pero me voy a ir a preguntarle nada más si necesita algo. No, tengo que ir con un objetivo, tengo que tener convicción del por qué voy a ir a hacer esa visita domiciliaria. Y ahí ya ustedes ven que los dos aspectos importantes para nosotros y que tiene que ser de rutina es la promoción y la prevención. Cuando nosotros hablamos de promoción, al inicio de este módulo hemos dicho
de que es tan importante la promoción, porque nosotros dándole a conocer diferentes situaciones, le capacitamos a las personas, entonces ellos se van a empoderar y van a tener prácticas saludables, ¿se acuerdan? Van a prevenir las enfermedades, ¿verdad? Van a tener una vida más óptima. Cuando nosotros hablamos de prevención, nuestro objetivo principal es el de que las personas, la familia o el individuo se enferme. Les puedo dar un ejemplo acá de prevención, entonces, de que tengamos un grupo grande de personas adultas. ¿Qué, por ejemplo, nosotros le daríamos? ¿Qué capacitación le daríamos para prevenirle, por ejemplo, la enfermedad tan silenciosa y tan difícil de combatir una vez que nos agarre, que es la diabetes, ¿verdad? ¿Cuáles son las capacitaciones que haremos con ello? A ver. ¿Qué promoción haremos con ello? Primeramente la alimentación directa. Muy bien. Posteriormente vamos a ver su estilo de vida, cómo está viviendo, en qué situación y su sistema económico para poder darle un plan de dieta y adecuarnos a él, ¿verdad? Si no tiene posibilidad. ¿Vos sos Sonia otra vez? Y también, no, Joana. Joana, sí. Y Sí. también decirle si hace alguna actividad física, aparte de trabajar, ¿verdad? Como hacer los quehaceres en la casa, por ejemplo, si es mujer, y si es hombre, si se va a la chacra, si se va a hacer las compras caminando en colectivo, ¿cómo, verdad? Muy bien, excelente, muy bien. Entonces, son promociones que nosotros o ustedes van a estar dando con miras a evitar que ellos se enfermen. Entonces, con miras a la prevención. Excelente, muy bien. ¿Alguien quiere acotar algo más a lo que dijo la compañera? Seguimos. Bueno. Cuando nosotros hablamos también de la estrategia de IEPI, entonces, ¿a qué responde? Dice, ¿verdad? Lo que cuando nosotros mencionamos IEPI, responde al país con una disminución de la mortalidad a corto plazo, dice. ¿Por qué les parece que es a corto plazo? Porque nosotros tenemos que evitar entonces que haya incidencia o aumento de niños que estén muriendo a causa de algún tipo de patología o a causa de algún riesgo entonces al cual está expuesto. Tenemos que nosotros hacer las intervenciones necesarias para tomar las medidas correctivas oportunas, ¿verdad? En el momento preciso y de la mejor manera posible y rápidamente, ¿verdad? Porque si nosotros no realizamos eso, ¿qué va a haber? Va a haber aumento de la mortalidad, pero en vez de disminuir, va a haber mucho más, ¿verdad? ¿Cuáles son las estrategias que vamos a tener en cuenta? Entonces, reconocer los signos de peligros, hacer que los niños consulten a tiempo, que el personal de salud esté capacitado en forma y detecte entonces de manera rápida ¿qué cosa? Lo que los niños puedan estar presentando en el momento de la consulta o en el momento de la evaluación, ¿verdad? Entonces, muy importante es la capacidad operativa que ustedes puedan tener en el momento de estar evaluando a los niños de riesgo de los grupos etarios que estamos mencionando. Cuando habla de diagnóstico precoz, también nosotros tenemos que mencionar
de que si diagnostican algún riesgo que ustedes no puedan solucionar, perdón, casi me atoró mi saliva, que no pueden ustedes solucionar, entonces lo tienen que derivar inmediatamente al nivel que corresponde. Eso es, que es cuando nosotros diagnosticamos, vemos que nosotros no vamos a poder dar respuesta. ¿Qué tipo de traslado hacemos? Hacemos una referencia, ¿verdad? Referimos ese niño entonces a otro centro asistencial de mayor complejidad en donde le puedan dar respuesta entonces a la patología por la cual está pasando ese niño, ¿verdad? Muchas veces ustedes van a escuchar también niños que de repente, niños menores, los más vulnerables, ellos meten en su boca cualquier tipo de elementos. Pueden ser, a veces meten pilas, a veces meten monedas, ¿verdad? Entonces, esas son cosas que nosotros no vamos a poder dar solución en una institución sanitaria distante, en un área rural, por ejemplo. Entonces tenemos que referirle a ese niño. Eso también va a hablar de mi capacidad operativa, ¿verdad? En detectar y responder a los tipos de patología entonces que yo estoy recibiendo. En cambio, si yo recibo un niño que debe tener asistencia de mayor complejidad, llegó al centro asistencial a las 7 de la mañana, le tengo ahí las 8, le tengo las 9, pasó las horas, al mediodía yo me decido en trasladarle porque no puedo darle respuesta. Eso es un trabajo. ¿Qué tipo de trabajo estoy ofreciendo? A ver. ¿Es correcto lo que yo estoy haciendo? A ver. ¿Quién me dice? Dalia. No, profe, no es correcto. Uh-huh. ¿Y cuál sería lo correcto? A ver. Se le debe atender a la persona más si es una criatura al momento Mm, instante, más si es un caso grave y si está mm, requiriendo una atención urgente. mm. Si no le vas a poder dar respuesta, entonces allí, ¿qué haces? Referís. Entonces, una referencia a un centro asistencial de mayor complejidad. Pero ¿cómo vas a referir? Porque vos estás con los conocimientos necesarios, tenés una preparación para que vos puedas discernir, ¿verdad? De que ese niño puede recibir asistencia ahí o ese niño debe ser derivado a otro centro asistencial. Muy bien. A eso se refiere de que si el personal de salud capacitado detecta en forma rápida los niños que requieren atención hospitalaria y derivan en forma inmediata al nivel de atención que corresponde. Si yo lo hice esto en el momento en que estuve en la parte operativa es porque realicé bien mi tarea, ¿verdad? Están con los conocimientos necesarios. Profesora, ¿Sí? tocando ese tema, Mm. por ejemplo, si es que se detecta otro tipo de, por ejemplo, caso de una desnutrición grave, por decir, Mm. en ese caso, ¿cómo va a intervenir si la persona, o sea, su madre no le está cuidando? Vos sabés la realidad de ese niño, no va a Mm. llegar a otra instancia, en el sentido de Sí, denunciar. acuérdense, sí, ahí está. Acuérdense que los niños por el Código de la Niñez, ¿verdad? Están protegidos y respaldados por ley, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes tienen así niños menores en riesgo, esos son menores en riesgo, no fueron atendidos por su padre,
no fueron atendidos por los otros familiares, entonces tienen que hacer una asistencia de ese niño y también denunciar. Muy bien, eso se denuncia. Excelente tu acotación. Me encanta cuando ustedes dicen opiniones como esa, pero es la acertadísima. Muy bien, sí. Cuando ustedes tienen niños que no fueron atendidos por sus padres o por algún tutor, eso es denunciable y es penado por ley. Sí, Profe, sí. ¿se le informa al médico y luego se denuncia o se denuncia directamente? No, primero ustedes hacen toda, ¿qué van a hacer? Primero le van a evaluar, le avisan al médico cuando ya fue evaluado por el plantel médico, porque acuérdense que si están con una desnutrición severa, te puede llegar entonces niños que pueden chocarse en el momento porque va a tener una alteración hidroelectrolítica, ¿verdad? A lo mejor la glicemia está alterada, sodio está alterado, su potasio está alterado, todo va a tener alterado, pero primeramente nosotros tenemos que hacer una asistencia y luego informar donde corresponde. Muy bien. ¿Otro? No, eso nomás yo te quería decir Bueno. porque como vos manifestaste en el Código de la Niñez, Mm, especifica que en caso, o sea, los que están en contacto con los niños serían los cuidadores de salud y sí, los educadores, los maestros. sí, Y sí, si es que ellos tienen conocimiento de una normalidad, que sí. tienen que denunciar. Así mismo, porque si no lo hacen es también omisión de auxilio y es como si fuese, está apañando lo que está conociendo. Así mismo. Excelente. Bueno, entonces, esto también ya no es nada nuevo para ustedes, les va a servir para que se vayan fichándose para los exámenes. Vamos a mencionar las 10 enfermedades más comunes en la infancia. Yo hoy día les voy a solamente mencionar, ¿verdad? Posteriormente vamos a hablar un poquito de sus tratamientos. Bueno, cuando nosotros hablamos de las enfermedades más comunes en la infancia, nos encontramos en primer lugar luego con el dolor de garganta. Dolor de garganta son comunes en los niños y pueden ser muy dolorosos. Cuando nosotros nos toca pasar esto con nuestros hijos, nuestros nietos, ¿verdad? Lo primerito que decimos, Dios mío, no tomes agua fría, no tomes helado, no consuma bebidas que chocolate. ¿Verdad que nosotros así nos referimos a nuestros niños? Nosotros tenemos conocimiento global, ¿verdad?, de lo que le pueda causar daño a los niños. Cuando hablamos de dolor de oído, por ejemplo, decimos que no entre agua en su oído. Entonces son cosas que nosotros vamos socializando con los padres. Dolor de oído, infecciones de las vías urinarias, generalmente son frecuentes en los niños menores de 5 años. Muchas veces en las niñitas se da por la falta a veces de higiene, ¿verdad? Por la falta de higiene o la mala higiene, porque muchas veces la manera de que se le limpie, por ejemplo, la colita influye mucho. Tiene que ser de arriba hacia atrás, ¿verdad? Y se desecha, no de hacia atrás hacia adelante, entonces puede venir algún tipo de bacterias que puede producir infecciones en las vías urinarias. Infecciones en la piel, lo que la compañera hace rato dijo, que no salga afuera, evitarles en este invierno que ellos toquen agua. Entonces tenemos también que son las bronquiolitis, ¿verdad? Las bronquitis y dolores generalizados muchas veces que ellos tienen. Le duele la cabeza, muchas veces te dice, ay, me duele mi ojito, me duele, pero tenemos que tener entonces muy en cuenta todos los datos que nos dicen estos niñitos, ¿verdad? Que son tan vulnerables a esta edad. Y la compañera comentó también resfriado común, ¿verdad? Y la influenza que nosotros estamos, que es mucho más
mucho más grave, ¿verdad? Pero hoy día por lo menos ya tenemos una vacuna para evitar ¿verdad? Lo que ahora estamos tratando de que se consiga es la vacuna para evitar este COVID-19, ¿verdad? ¿Pregunta? ¿Seguimos? Bueno, nuevamente vamos a mencionar acá lo que es, ya tocamos en las diapositivas anteriores, y esto es para que ustedes vayan fichándose y disipen más las dudas nada más, que son las enfermedades inmunoprevenibles por vacunas. Las enfermedades inmunoprevenibles son aquellas que puedan prevenirse, así como dijimos, mediante el uso o mediante la administración de vacunas o biológicos, ¿verdad? Como nosotros también podamos llamarle. Son coqueluche, la poliomielitis. Acuérdense que nosotros el último caso de poliomielitis se dio en San Pedro. Después fue erradicado. Sarampión y rubeola también, la difteria, tétano, hasta hoy hay tétano, pero tétano neonatal no escuché más, ¿verdad? Pero sí tétano en otras edades, suelo escuchar. Nosotros no hace mucho tuvimos un caso de un paciente que ingresó en UCA, en un hospital, y diagnóstico tétano. Se hizo las investigaciones y dice que él pisó un clavo, ¿verdad? Se averiguó de los datos de vacunación, no tenía su esquema completo. Entonces son datos muy importantes que ustedes tienen que ir preguntando cuando se les toque la oportunidad en trabajar en una comunidad, y que todos los pobladores de esa comunidad tienen que tener su esquema de vacunación al día. Nunca olviden que nosotros tenemos un programa de inmunización, que a ustedes ya les mostré el logo, ¿verdad? Que es el programa ampliado de inmunización, ¿verdad? De que dispone todas las vacunas. Entonces, que uno necesita desde que está gestando en la panza de la mamita, ¿verdad? Nosotros ya recibimos, hoy día los niños ya reciben vacuna en la panza de la madre, ¿verdad? Cuando nacen, vuelven a recibir su dosis que les corresponde, cuando van pasando 2 meses, 4 meses, 6 meses, 1 año 3 meses, 1 año 6 meses y 4 años, ¿verdad? Reciben sus dosis de vacunas, ¿verdad? Tenemos todo. Muchas veces van a escuchar ustedes, dice que no hay vacuna. Cuando no hay es porque se retrasa nada más el ingreso por falta de la elaboración nada más, ¿verdad? No es porque no se compró, no se va a comprar, pero siempre se puede, se debe esperar y aplicar las dosis que corresponden. Seguimos. ¿Preguntas hasta ahí? Bueno, aquella vez, cuando les hablé de las inmunizaciones, les posteé una cartilla del esquema de vacunación, y yo luego quedé en mandarle la actualizada, lo hice, y ahora les proyecto un poco lo que es el esquema nacional de vacunación en el Paraguay actualizado, año 2020. Y les digo de que cuando nacen los niños reciben la hepatitis B. No se olviden de eso, ¿verdad? Posteriormente recibe la BCG. Cuando llega a la edad de 2 meses, recibe la rotavirus, IPV, la PCV13 y la penta. 2 meses después, cuando el niño llega a la edad de 4 meses, vuelve a recibir la segunda dosis de rotavirus. Recibe la segunda dosis de IPV, la segunda dosis de PCV13 y la segunda dosis de la pentavalente. Después va creciendo el niño, llega a la edad de 6 meses y allí ya no se le administra la IPV. Acuérdense que la IPV era
inyectable, ¿verdad? Pero cuando llega a los 6 meses, entonces ya va a tomar la BOPV. Ya se le pone en la boquita, ¿verdad? Con eso, entonces completa su esquema de los 6 meses. Recibe una dosis de pentavalente, que es la tercera dosis de pentavalente que recibe a la edad de 6 meses. Cuando el niño va creciendo y llega a la edad de 1 año, dijimos que recibía la SPR, la AA y la PCV13. Son las 3 vacunas que recibe el niño a la edad de 1 año. No puedo yo tener un niño de 1 año. Nunca olviden, porque el día de mañana, cuando les toque trabajar en un centro asistencial, en cualquier lado, puede ser en el rural, en la capital, en Nueva York, en donde sea, ustedes tienen que ponerle las 3 dosis de vacuna cuando cumple los 1 año. Tiene que recibir el esquema completo. No puedo pegarme el lujo de tener un niño de 12 años frente a mí, con todas las ganas de la mamá que su niño no se enferme y me lleva para vacunarle y yo le administro solamente la SPR, que es frasco individual, monodosis es la SPR. Y la PCV13 también es monodosis, o sea que en un frasco hay una dosis de vacuna. Y yo le pongo la SPR y la PCV3 porque digo, no tengo frasco de fiebre amarilla abierto. Eso es un crimen, porque yo puedo abrir el frasco de fiebre amarilla, le aplico de ese una dosis, le aplico la SPR, le aplico la PCV13, después viene otra gente y voy aplicando. Si no apliqué todo, entonces desecho. Pero tengo que dar las 3 vacunas a los niños de 1 año. Eso quiero que ustedes se plasmen acá en la mente, se graben en la mente de que todas las dosis le tengo que aplicar a los niñitos en la edad etaria que le corresponde. Cuando llega un niño de 15 meses, es decir, 1 año, 3 meses viene el niñito, le tengo que poner también las dosis de BBZ, la dosis de la VHA, o sea que virus de la hepatitis A para cubrirle, y de la varicela zoster. Son las vacunas, y también le pongo allí su dosis de influenza. Cuando el niño va creciendo y llega a los 1 año 6 meses, yo ahí le pongo su dosis de refuerzo de BioPV y de la DPT. Cuando llega a los 4 años es la segunda, el segundo refuerzo que yo le pongo. Entonces, si yo les digo, ¿cuáles son las vacunas que se ponen en el primer refuerzo a los niños de 1 año 6 meses? ¿Qué me van a decir? A ver, ¿cuáles son las vacunas que se ponen en el primer refuerzo y el niño tiene 1 año 6 meses? ¿Qué me van a decir? A ver, no se me cansen, ya va a terminar enseguidita. BOPV sería el refuerzo. BioPV, sí, BioPV Y la influenza también. 1 año, ese 1 año 3 meses. 1 año 6 meses, entonces la BioPV, la DPT. Muy bien. Y en los 4 años ustedes van a poner que es el segundo refuerzo y que es otra vez BioPV, SPR y DPT, ¿verdad? Cuando nosotros, este es reactualizado, 5 años se está haciendo una dosis de refuerzo de BBZ. ¿Verdad? La vez pasada alguien me dijo,
profe, llegaron en mi casa o preguntaron, no sé cómo hicieron, porque vacunación en tiempo de pandemia se está haciendo solamente en los centros asistenciales. Se ponen todos sus gafas, sus protectores faciales, su N95 y se le expone lo menos posible a los funcionarios y por ende a los niños que se están vacunando, ¿verdad? Y a los adultos. Están poniendo refuerzo de BBZ a los 5 años. Cuando nosotros llegamos a la edad de 10 años, acuérdense que yo ya les había dicho, a las niñas se les administra la TDPA en un brazo y la BPH en el otro brazo. A los niños se les pone la TDPA, ¿verdad? Estos son entonces vacunación o inmunización a niños escolares. Habrán escuchado en un momento dado entonces vacunación en instituciones escolares, cuando se hizo la campaña, una campaña grande en donde se difundió, ¿verdad?, la vacunación en las escuelas. Dijeron los gerentes de turno que es muy importante trabajar con la comunidad educativa porque es el lugar donde mayor número de gente alberga, dice. Y cierto, porque detrás de un niño se va mucha gente. Puede ir su hermano, la tía, los padrinos, los padres, los hermanitos más grandes o los hermanitos más pequeños. Entonces es una oportunidad fundamental para que nosotros podamos captarle a esos niños que están con faltas de vacuna o con el esquema incompleto. ¿O qué dicen ustedes? ¿Verdad que es así? ¿Preguntas? Yo sí tengo. A ver, Profesora, cuando vos decís refuerzo, o sea, te vamos a decir todo lo que se pone a los 1 año 6 meses, porque yo te dije VOPV, porque a los 6 meses se puso la primera dosis, vamos a decirle, y de después BioPV. Sí, sí, de BioPV. Acá y se hizo después la primera dosis. Cuando sí, nosotros llegamos a los 1 año 6 meses de los niños, de esto, 1 año 6 meses, es el primer refuerzo que recibe el niño y son estos. ¿Ven? entonces te vamos a mencionar Bueno, todo lo que se estos dos. aplica a los... Estos Bueno. dos, cuando yo hablo de esto, ¿verdad? Si yo les digo, ¿cuáles son los biológicos que se aplican en el segundo refuerzo a los 4 años? Me mencionan estos. Ya. BioPV, SPR, DPT. Cuando yo les digo, ¿cuáles son las vacunas que reciben las niñas y los niños a la edad de 9 a 10 años? Me mencionan estos dos, VPH y TDPA, ¿verdad? En cambio, si yo les digo, ¿cuáles son las 3 vacunas que debe recibir sí o sí a la edad de 1 año los bebés? Estos son, ¿ven? SPR, AA y PCV3. ¿Ven? 1 año. Si yo les digo, ¿cuáles son las vacunas que reciben a los 4 meses los bebitos? Se ponen Rota, IPV, PCV13 y Penta. A los 2 meses, Rota, IPV, PCV13 y Penta. Puede ser que les diga, ¿cuáles son las vacunas que aparecen a los 6 meses o que se administran a los 6 meses? Les digo, y son 2, BioPV y Penta. Y, acá está, influenza. A partir de los 6 meses recibe la influenza a los niños. Muy bien. A partir de esta edad le podés poner influenza también. 1 año 3 meses, influenza también. 1 año 6 meses, influenza también. 3 años, influenza también. ¿Ven? Todo esto. Muy bien. Y esto les va a ayudar. Esto ustedes tienen que manejar al dedillo para que mañana sean licenciados y se llame a un concurso.
de ingreso en algún área de hospitalaria, institucional o rural, ¿verdad? Dentro del país, ¿verdad? Ustedes les va a preguntar esto, esquema de vacunación. Saben todo esto, ya tienen asegurado su ingreso al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, porque esto es el pan de cada día de nosotros. Esto es principalmente la promoción y la prevención en los niños menores de 5 años y, ¿por qué no? Acá ya tenemos que ya van extendiéndose a los niños escolares. Muy bien, excelente. Felicitaciones por el empeño otra vez que pusieron hoy. Si tienen alguna pregunta, yo les respondo, porque ya casi 2 horas de clase estamos dando y no quiero que se me cansen. Felicitaciones. ¿Hay alguna pregunta? Les voy a enviar una pequeña tarea en el foro, pero es de retroalimentación. No se olviden. Pequeña quejina, profe. ¿Mm? Pequeña no hay quejina. Pequeñito. Pequeñito porque ustedes ya desarrollan todo. Nosotros desarrollamos toda la unidad, no tenemos pendiente. Si tenemos pendiente, yo les voy a enviar extenso, pero nosotros no tenemos, entonces les voy a enviar una ayuda a memoria para que se vayan grabando ya para el examen, ¿sí? Voy a llamar la lista, ¿sí?